epidemiología interna. El interrogatorio es muy importante, por eso les digo, tienen que averiguar todo lo que el paciente les puede informar. Desde la primera vez que ha presentado una infección urinaria y cuántas veces ha presentado infección urinaria. Y si realmente durante su primer episodio ha realizado un tratamiento adecuado o lo ha dejado a la mitad o solo lo ha hecho de forma empírica, tomando un medicamento que alguien le ha recomendado. La exploración física es a nivel renal, buscar lo que son los puntos ureterales, la percusión, ver algún tipo de alteración anatómica a nivel de si existe un descenso de vejiga o un rectocele, preguntar en el interrogatorio si la paciente es estreñida o no. Quieran o no, es muy importante saber si el paciente es estreñido o no, porque el estreñimiento predispone a la formación o a la acumulación de Escherichia coli en el recto, y en el momento de la evacuación hay una mayor probabilidad de que existan más bacterias para que puedan migrar hacia lo que es el aparato intestinal. Los exámenes complementarios, nosotros pedimos desde lo que es la funcionalidad renal, un hemograma, una glicemia, pedimos los electrolitos, pedimos un examen general de orina, pedimos los laboratorios básicos para ver la funcionalidad renal y ver si su sistema inmunológico, desde lo que es una buena alimentación, una buena producción de lo que son los glóbulos blancos, que no tenga anemia, para eso nos sirve lo que son los glóbulos, un hemograma, ver si no tiene diabetes, si no está con una hipoglicemia o una hiperglicemia, ver si la creatinina realmente está en una funcionalidad adecuada, si está dentro de los parámetros normales, si su nitrógeno ureico sérico no está elevado para pensar en una insuficiencia renal crónica, ver los electrolitos si no hay algún tipo de alteración, pedir un examen general de orina para ver si es que no existe una patología o algún tipo de contaminación a nivel de esa orina del paciente, hacer estudios imagenológicos. ¿Para qué? Para buscar alteraciones anatómicas del aparato urinario, pedir una urodinamia para ver la funcionalidad real de esa vejiga. Si es que no tiene una contracción muscular permanente o si no está disminuida la contracción muscular a nivel del músculo decursor, hacer una cistoscopía de forma invasiva para ver que no existan divertículos, para ver que no exista litiasis, para ver que no existan pilares, para ver que no exista una irritación a nivel del todo el uroterio en este paciente. Entonces estos estudios nos van a llevar a un diagnóstico adecuado y así poder nosotros realizar un tratamiento adecuado de los pacientes. También tenemos lo que es el diagnóstico microbiológico, para lo cual pedimos un cultivo de orina, pedimos lo que es un examen de orina, otra vez les repito. El cultivo de orina se lo trata ya en la actualidad como un gol estándar. En el momento que ustedes vean un examen de orina patológico, tienen que pedir un cultivo, para lo cual tienen que saber interpretar un examen de orina. Tienen que ver desde lo macroscópico, que es ver el color, el olor, el pH, la osmolaridad. Todos esos factores les importan. Ver el químico, si tiene azúcar, cetonas, si tiene bilirrubina, si tiene presencia de nitritos, si tiene hemoglobina, si tiene cetonas. Eso es en el químico. Y en la parte microscópica ver si tiene células epiteliales, si tiene glóbulos rojos, si tiene bacterias, si tiene piocitos, si tiene cristales, si tiene uratos. Todos esos factores se tienen que fijar y tienen que analizarlos ustedes dentro de los exámenes general de orina. Porque si hacen o si realizan el examen, la revisión del examen general de orina, solamente fijándose si tiene bacterias, si tiene leucocitos, ya han errado todo su diagnóstico, todo su tratamiento. Porque lo más importante en un examen general de orina que tienen que fijarse es si tiene olor, el aspecto, si hay osmolaridad. Si la osmolaridad es baja, podríamos saber que la orina es concentrada. Pero el olor tiene que ser, si es fétido, entonces ya sabemos que podemos estar contra el mismo sedimento. Tenemos que buscar la presencia de nitritos, porque es la producción de las bacterias descaman, no descaman, producen las enzimas que son los nitritos, y estos se van a manifestar dentro del examen general de orina. Si no existe la presencia de nitritos, eso quiere decir que no existe la presencia de bacterias. Tienen que buscar piocitos y tienen que buscar lo que son los leucocitos en más de 10 por campo. El libro te dice que de 3 a 5 por campo es normal.
pero más de todo tenemos que buscar la presencia de bacterias no en leve ni moderada, en severa cantidad, para realmente pensar en una infección urinaria. Y si ustedes ven todo esto, tienen que pedir lo que es un urocultivo. Tienen que realizar la toma del urocultivo, la pueden realizar con una sonda para que puedan evitar cualquier tipo de contaminación si es que ven dificultad en la toma de muestra del paciente. ¿Ya? Entonces, el urocultivo es el gol estándar y lo más importante que ustedes tienen que solicitar en el momento de hacer su evaluación del paciente. Dentro de las técnicas por imágenes, nosotros tenemos que pedir imagenología a aquellos pacientes que tienen antecedentes de litiasis, específicamente en la litiasis, porque estas son las que producen infecciones urinarias recurrentes. Las obstrucciones ureterales, el abuso del Alzheimer nos tiene que hacer sospechar en las necrosis papilares. La diabetes mellitus también nos tiene que hacer pensar en lo mismo. Cuando tiene un paciente o tienen un paciente que le dan tratamiento, vuelve a los 4, 3, 5 días y no hay una mejoría, tienen que pedir una ecografía porque debe haber algo que está produciendo la infección urinaria y está haciendo que esta infección urinaria sea persistente. Tenemos que buscar una vejiga neurogénica, antecedentes de cirugías genitourinarias. Tenemos que ver los riñones poliquísticos, ya que pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que están en diálisis. Para esto se tienen que pedir unas pruebas de imagen. Desde lo que pueden pedir una ecografía, pueden pedir un cistograma de relleno, pueden pedir una tomografía simple o con contraste. Ya depende de lo que ustedes quieran o estén sospechando para buscar. ¿Ya? Luego tenemos las cistitis no complicadas. Las cistitis no complicadas son cualquier tipo de infección urinaria. Puede ser una infección urinaria alta o puede ser una infección urinaria baja. Dentro de la etiología siempre va a estar la E. coli. Se presenta más en los pacientes entre los 20 y 40 años. La Klebsiella, el propio Enterococcus y el Staphylococcus aureus son los gérmenes más frecuentes dentro de lo que es una cistitis no complicada. La clínica, como en todo, se va a caracterizar por lo que es el síndrome miccional, la disuria, colapiuria, dolor suprapúbico, urgencia o incontinencia urinaria, la cistitis hemorrágica que puede presentar, que son las personas que tienen ardor y presencia de sangre en la orina, puede presentar un dolor lumbar y en los varones puede haber un exudado a nivel de la uretra. Esto se ve en una cistitis no complicada. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una orina, un urocultivo y el diagnóstico diferencial es una vaginitis, una uretritis y trastornos uretrales en los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes? Nosotros tenemos que darles hidratación previa. Tenemos que hacer que este paciente empiece a orinar mucho más frecuentemente de forma natural, sin usar diuréticos, solamente darles más líquido y hacer de que evacúen de forma natural la vejiga sin llegar a retenerla o aguantarse si va a retenerla. Podemos usar los espasmoanalgésicos de vías urinarias, que es el flavoxato, que es selectivo de las vías urinarias. ¿Ya? Podemos utilizar antibióticos antimicrobianos como son la ciprofloxacina, la norfloxacina o la levofloxacina. Podemos utilizar el cotrimoxazol, que nos va a dar una respuesta adecuada. Obviamente tenemos que pedir el urocultivo y de acuerdo al resultado podríamos modificar el tratamiento. En todas las infecciones urinarias, como ya les he ido explicando, siempre utilicé quinolonas o el cotrimoxazol para evitar resistencia en los pacientes. ¿Ya? Tenemos las infecciones urinarias recurrentes. Estas infecciones urinarias, como ustedes ya les he dicho, son las que se presentan de 2 a 3 en 6 meses y de 3 a 4 en un año. ¿Ya? ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué se debe hacer? Las mujeres jóvenes tienen que evitar el uso de los espermicidas en el momento de tener relaciones sexuales. Usar diafragmas, usar tampones, porque son factores que van a obstruir o van a empezar a obstruir la salida de la orina por la compresión, los tampones, los espermicidas por la
alteración a nivel del pH que va a producir en la vaginal, lo cual puede producir lo que es la reproducción de las bacterias a nivel del aparato urinario. Las mujeres postmenopáusicas con un prolapso vesical o un residuo de orina patológico van a tener lo que son las infecciones urinarias recurrentes. Tenemos que hacer una evaluación urológica completa para ver si la uretra no está horizontalizada y para ver si esta paciente no pierde orina, por lo cual se le hace una revisión ginecológica, donde nosotros tenemos que pedir a la paciente que se ponga en posición de litotomía y hacer que realice una maniobra de Valsalva para ver la protrusión de la pared anterior de la vejiga y también ver si existe una horizontalización de la uretra y una pérdida de orina al esfuerzo que está realizando. En este tipo de pacientes nosotros podemos realizar profilaxis. Los pacientes con infusión urinaria recurrente se les hace un tratamiento en base a antibióticos como son las quinolonas o las sulfas. Podemos usar amoxicilina, más ácido clavulónico o el antibiótico que ustedes consideren de acuerdo al cultivo, y en el momento que terminen su tratamiento tienen que solicitar un nuevo cultivo. Y en el momento que salga negativo, tenemos que hacer una profilaxis a dosis baja. Podemos hacer profilaxis con cotrimazol, con nitrofurantoína, con ciprofloxacina, con norfloxacina, con cefalexina, pero a dosis bajas. Solamente le damos una vez al día. Lo que más utiliza la mayor parte de los médicos, la mayor parte de los urólogos, es la nitrofurantoína de 100 miligramos, un comprimido diario. La forma de dar profilaxis a los pacientes. Este tratamiento profiláctico lo tenemos que dar mínimamente por un año, de 6 a 12 meses, pero preferiblemente si lo dan un año es mucho mejor. El tratamiento, una vez que llegues, la nitrofurantoína tiene que ser intermitente, tiene que ser periódico. Tenemos que darle 3 meses, hacerle descansar unos 15 días, darle otros 3 meses, hacerle descansar 15 días. ¿Por qué? Porque además de que les produce lesión gástrica y dolor, es muy molestoso tomar para la paciente. Entonces, si se le da 3 meses y descansamos 15 días, eso ayuda a que tenga una carga del antibiótico para evitar la proliferación de las bacterias y que vuelva a presentar las infecciones urinarias. ¿Ya? Para manejar todos esos antibióticos, nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico. Tenemos que hacer todas las pruebas de imagen necesarias y tenemos que hacer todos los laboratorios necesarios para esta patología. Otra patología que nos interesa mucho son las uretritis. Las uretritis son aquellas infecciones que presentan malestar a la micción, o sea, presenta una disuria, presenta dolor o dificultad para orinar en los pacientes. Y en algunos pacientes puede existir la descarga uretral o el exudado a nivel de la uretra con ausencia de infección de la vejiga. Puede ser que la vejiga no esté contaminada, pero la uretra sí. Solamente se esté manifestando una uretra. Una de las principales es la uretritis gonocócica, ¿no ve? El signo que se presenta es la gota de manantial. Los pacientes que en algún momento, si ustedes han visto un paciente con uretritis, todo el tiempo está goteando. Sale una gotita blanca o amarilla. Cada rato está manchando. Entonces es muy característico que la uretritis gonocócica se presente. Saben ustedes que es una enfermedad de transmisión sexual. Se produce por la Neisseria gonorrea. Tiene un periodo de incubación de hasta los 14 días más o menos. Es por transmisión sexual, puede ser por transmisión oral o anal. El 80% de los pacientes siempre van a ser varones y un 14% a 20% son mujeres que presentan uretritis gonocócica producida por la Neisseria gonorrea. ¿Ya? Dentro de lo que es la clínica, en las mujeres podemos ver lo que es la cervicitis, el tubo genital, el dolor a nivel del hipogastro, uretritis y bartolinitis. El 80% de las mujeres son asintomáticas. En relación a los varones, presentan la uretritis, disuria, exudado purulento, la epidemitis, y el 30% de estos pacientes son asintomáticos, lo cual quiere decir que el 70% siempre van a presentar síntomas. Muy pocos pacientes van a no presentar síntomas. ¿Ya? En Bolivia se ha determinado que el 50% de los pacientes, ustedes saben que la uretritis gonocócica se trata, bueno, todos te dicen que tienes que tratarla con penicilina, ¿no? Penicilina 2.400.000.
Pero en un estudio se ha determinado que el 50% de los pacientes más o menos tratados con esto han tenido una resistencia al antibiótico, lo cual te dice que no ha tenido ningún tipo de efecto. Por lo cual se ha empezado a usar lo que es la ciprofloxacina, los resultados de fluoxacina que no tenemos aquí, la ceftriaxona, que se da en dosis única, 200 miligramos intramuscular en dosis única, que puede ayudar mucho a esta infección, y la doxiciclina, de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 hasta 14 días. No solo es hasta 10 días, ahora se ha ampliado hasta 14 días. Entonces, la uretritis gonocócica es muy, muy importante que la sepan y que sepan que la penicilina ya no es el tratamiento ideal como antes lo hacían, por la resistencia bacteriana que ya se ha creado. ¿Vas a salir? Luego tenemos las uretritis no gonocócicas. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque a nivel de la uretra es donde se presentan estas patologías. Estas son enfermedades de transmisión sexual. La gonocócica o con descarga, que es la que les he explicado, que es la Neisseria gonorrea, es muy importante. Pero tenemos las no gonocócicas.